Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, qué bueno tenerlos aquí y hoy con un tema muy interesante. Ya nosotros conocemos qué es una novela gráfica, cuáles son esos referentes del cómic que realmente son fundamentales a la hora, ¿cierto?, de nosotros crear novelas gráficas. Ahora hay un elemento muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es pues que bien las novelas gráficas en la medida en que han tenido su auge y han tenido como ese desarrollo porque muchos lectores pues realmente sienten esa pasión y sienten digamos ese encanto por este tipo de novelas, pues ahí es donde entonces empiezan a surgir representantes que van haciendo un icono en la historia y que a través de sus novelas pues nos están dejando mensajes muy interesantes. Vamos entonces a ver algunos representantes de la novela gráfica que pues generalmente son muy importantes por lo que han hecho y por esa trascendencia que le están dando a este tipo de novelas. Pues bien, aquí tenemos a R. Spelman. Nació en Estocolmo, Suecia. Él nació alrededor del 15 de febrero de 1948. Es una historieta dedicado, consagrado estadounidense. Él es hijo de una familia judía polaca y esto es interesante porque eso también tiene que ver mucho en su manera de percibir el mundo, en su cosmovisión que plantea dentro de estas novelas gráficas que él nos da a entender. Él de alguna manera pues se destaca dentro de las corrientes artísticas contemporáneas más o menos alrededor de los años 80 donde empieza como a surgir su auge y definitivamente pues se considera uno de los máximos influyentes historietas de su país. Si ustedes miran un poco esta imagen, pues nos ilustra un poco lo que hace Art en sus novelas gráficas. Se dice que su padre fue Vladek y su madre Anja eran judíos polacos. Ellos fueron sobrevivientes un poco y testigos de todo lo que fue los campos de exterminio y esa parte de esos campos donde se reunían muchas personas, ¿cierto? Y vivían un sinnúmero de situaciones que realmente marcaron mucho sus vidas. Ellos emigraron más o menos en 1951 a Estados Unidos y allí pues vivieron con su familia. Entonces ahí fue donde tuvieron también a su hijo Ar desde muy corta edad y fijaron muchos elementos importantes definitivamente con relación a lo que venían pasando de este mundo un poco caótico y vienen a estar un poco más sólidos y estables aquí ya en los Estados Unidos. Trabajó en el año de 1960 bajo el seudónimo de Skir Grant. A finales de otoño de 1968 se vio aquejado de una breve pues de alguna manera una crisis nerviosa que lo llevó a tener signos psiquiátricos y que de alguna manera pues fueron crucial en su vida. Recobró la salud ese mismo año y se produjo también el suicidio de su madre, otro episodio en su vida que marcó muchísimo a Ar, pero que también le dio como esa sensibilidad para la producción de esas historietas de tipo narrativo y colocándole esa línea vanguardista e introspectiva. Entonces vemos como definitivamente este creador de novelas gráficas ha puesto y plasmado a través de su arte mucho de lo que ha sido situaciones propias de su vida. Se puede destacar en sus obras, pues Maus, que es digamos la más importante y aclamada de sus obras, está de New York, es también digamos como una obra que marca un poco lo que tiene que ver con ese periodo neoyorquino y pues precisamente acordémonos que él llegó, cierto, de hecho ahí a los Estados Unidos y empieza a tener una cosmovisión diferente.
Devil Pie es considerada una historieta que además de tener esa narrativa popular, pues tiene un poema un tanto erótico y de alguna manera muy marcado, una solidez bastante fluctuante. Sin la sombra de las torres es otra de las novelas gráficas de este autor. Entonces vemos como R. Spillman es realmente un creador apasionado de esta novela gráfica y un creador que nos ha trasladado, nos invita a través de sus creaciones, ¿cierto?, a llevar un sinnúmero de cosmovisiones diferentes de lo que es la vida cotidiana, de las situaciones y episodios que van transgrediendo y cómo a través del cómic podemos plasmar esto. Tenemos aquí otra representante muy interesante y es Paula Gaviria. Paula Gaviria nació el 20 de junio de 1977. Es una artista plástica, historieta e ilustradora. Ella es colombo-ecuatoriana, entonces nosotros tenemos ahí unas raíces sensibles de lo que es la sensibilidad artística nuestra propia a través de Paula Gaviria. Su trabajo trata algunos temas específicos, en especial lo que tiene que ver con la sexualidad, el feminismo, la familia y la identidad personal. Es un trabajo también muy enriquecido de situaciones muy vivenciales, situaciones cotidianas, de la cotidianidad y que transgreden, ¿cierto?, a través de este tipo de novelas y que llegan a un público, a un lector donde también se ve identificado. Por Paola, como es su seudónimo, ¿cierto?, como la podemos encontrar, inicialmente pues trabajó como pintora y después empezó a leer trabajos de artistas de cómics como Marsh Satrap y Julie Jodous, y a partir de eso pues ella empezó a dibujar sus propios cómics, es decir, alrededor de los 27 años ya ella hacía este tipo de historias narrativas de novelas gráficas y precisamente pues lo hacía inicialmente un corte personal, no era solamente para entretenerse y documentarse un poco de su vida. Y así pues iba trabajando también de otra cosa, pues a la par no podía vivir netamente de lo que fueran estas creaciones de novelas gráficas, sino que ella trabajaba en una cocina en Sydney y pues en esto también le sirvió porque le ayudó a fortalecer un poco su propia identidad y a crecer espiritualmente. Luego a partir de eso pues ¿qué hace? Ella misma lanza al público lo que fue flickers y cines impresos a través de estos dibujos. Principales obras de nuestra artista Gaviria, pues Virus Tropical definitivamente es una de sus obras plus muy reconocidas y que la llevó, digamos, a destacarse, ¿cierto?, dentro de este género de la novela gráfica. Por dentro, que la lanza más o menos alrededor del 2012, Diario en el 2013, Todo va a estar bien en el 2015. Entonces son algunas de las obras de esta representante. Y tenemos otro autor que vale la pena conocer, que realmente con solo ver su imagen nosotros podemos identificar esa sensibilidad artística que tiene, y se trata de Alan Moore. Alan Moore es un escritor británico y guionista cómic. Él realmente se apasionó mucho por los guiones, entonces por eso se le puede decir que es un guionista cómico. Esta labor, pues digamos que se destacó un poco más en sus últimos días o en sus últimos trabajos, pero podemos resaltar de él esa crítica que hace a todas las situaciones que se están evidenciando, y una crítica como plasma es su sentido y su sensibilidad. Esta crítica, pues obviamente al tratar temas muy puntuales, pues genera una aclamación, ¿cierto?, por un gran sinnúmero de lectores, ¿no?, porque pues de alguna manera nos vemos identificados. Él tiene algo muy particular, y es que tiene un pasado muy pintoresco, un pasado que le da una actitud con diversos matices, y de alguna manera él incluso se llega a proclamar el mago del caos. O sea, es un poco lo que ha vivido en su pasado, lo que ha convergido en su mundo, y finalmente lo transgrede a este título, a este seudónimo del mago del caos,
house, donde le da esa identidad propia. Se ha vuelto muy célebre, es icónico, digamos que este título que se da el mismo, y efectivamente es de una ideología muy marcada, una ideología un poco anarquista, y que refleja notablemente pues en sus obras. Él de alguna manera hay un momento muy específico también que le marca su vida, y es que fue expulsado del colegio. Entonces Moore pasó varios años trabajando antes de que él empezara como su carrera como historieta. Entonces más o menos se dice que fue por ahí a finales de los 70 donde realmente él le da ese auge y empieza a crecer a través de esas historietas. Títulos para tener en cuenta de este autor, realmente que nos atrapa con sus mejores cómics, como The Leg of Strong Running, Tom Strong, Prometheus, Top 10, Los Girl, son algunas de sus obras que realmente hay que leerlas, hay que tomarse el trabajo de conocer todo lo que está involucrado dentro de, para dejarse cautivar y notar de este tipo de sensibilidad artística y de ideología, porque detrás de cada una de sus obras finalmente tenemos una ideología muy marcada. Otros títulos interesantes que ustedes de pronto los conocen muchísimo, que lo han trabajado, pues es Superman, ¿cierto? Superman también hace parte de sus obras. Batman, The Killing Joke, From Hell, Small Killing, y también entre otras como John Constantine, que también hace parte de sus obras. Entonces, chicos, 3 autores importantes que acabamos de ver hoy para que ustedes tengan muy presentes, que hacen parte de la novela gráfica, y realmente que quizás en esta lista de autores hay muchísimos más que vamos a ver un poquito más adelante, pero que lo más importante, muchachos, es entender que ustedes también pueden hacer parte de esa lista de autores de novelas gráficas, porque lo único que tenemos que tener es esa sensibilidad artística, es ese gusto por transmitir a los demás de una manera diferente, como es el cómic, a través de esas ilustraciones, y lo podemos hacer. Entonces, qué bueno, qué interesante, muchachos, que también ustedes no solamente lean a estos autores, sino que también de pronto se atrevan a crear sus propias novelas gráficas. Bueno,